Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas a este canal de fantasía latinoamericana donde hablamos sobre autores y libros de fantasía en esta parte del mundo. En el día de hoy vamos a estar hablando de tres obras de fantasía argentinas, puntualmente de Calpa Imperial de Angélica Gorodischer, de El Unicornio de Manuel Mujica Lainez y de Los Reinos de Erion de Leonor Náñez y Carolina Panero. Tres obras con estilos diferentes, con miradas propias y con una forma de encarar la fantasía desde la memoria, desde la narración, desde la esperanza y desde la construcción de un mundo fantástico totalmente distinto en cada una de ellas. Tres mundos, tres estilos, tres formas diferentes de contar historias fantásticas que circulan alrededor de la memoria, de la belleza, del poder y de lo que se pierde cuando los mundos empiezan a desintegrarse y a cambiar. Calpa Imperial es un libro extraño, raro y maravilloso al mismo tiempo. La Angélica Gorodischer no escribe solamente una novela, sino que va a estar construyendo toda una tradición oral. El relato de 11 personas distintas sobre este imperio vasto que existió hace miles de años es diferente la una de las otras. Y es un relato incompleto. No existe una totalidad en este imperio, sino que son retazos, pedacitos totalmente diferentes el uno del otro sobre un mismo imperio. A diferencia de la literatura fantástica anglosajona, en Calpa Imperial no hay mapas extraños ni genealogías extensas. Lo que hay es el poder de la voz, lo que hay es narración. La voz lo construye todo. Una de las ideas más potentes del libro es que el poder tiene entidad en la medida en que alguien lo cuenta. Un imperio cae cuando ya nadie quiere contarlo. Un emperador cruel puede convertirse en un héroe si quien lo cuenta lo hace con cariño. En este sentido, Gorodischer hace algo maravilloso, que es hacer política desde la fantasía, sin panfletos, sin discursos explícitos. Todo pasa por la forma en que se cuenta, los discursos que tienen lugar en la narración. Si son discursos grandilocuentes, si son gloriosos, si son nefastos. Todo pasa por la forma en que se cuenta. Calpa Imperial es un libro sobre cómo elegimos imaginar nuestra historia. Y por eso sigue siendo uno de los textos más originales de la fantasía en español. Otra de las características de esta historia es la forma en que la autora construye la fantasía, muy cercana quizás en el absurdo a Alicia en el País de las Maravillas. Esa manera de combinar los elementos fantásticos para contar acerca de la historia de este imperio es absolutamente original. Si Calpa Imperial es la imaginación de un imperio, El Unicornio de Mujica Lainez es la imaginación de un mito. Pero no del mito argentino, ni mucho menos del folclore latinoamericano, sino un mito de la Edad Media. Mujica Lainez construye una Edad Media propia, llena de colores, de tapices, de castillos que parecen salidos de una vitrina de un museo. Pero lo más sorprendente de esta historia es el narrador mismo, es decir, el unicornio. El unicornio como un ser poético, mítico, hermoso, pero al mismo tiempo medio diva. El unicornio, un ser puro, mítico, vanidoso, un poco triste y también, ¿por qué no?, un poco diva. Desde sus ojos imaginarios, desde los ojos del unicornio, vemos pasar un mundo que es completamente suyo, llenos de doncellas, de monjes iluminadores, de castillos, de guerras absurdas y de una humanidad que al mismo tiempo tiene belleza y oscuridad. Mujica Lainez no quiere hacer una épica, lo que quiere hacer es construir belleza. Su obra en este sentido no es heroica, sino que es más bien estética. El unicornio observa un mundo que se pierde, pero no puede actuar en él. Lo que hace es observarlo y en esa observación sentir cierta nostalgia por lo que está cambiando. Su fantasía no es heroica, sino que más bien es estética. El unicornio ve pasar el mundo delante de sus ojos, no tanto para cambiarlo, sino más bien para recordarlo. Su fantasía no es heroica, sino que más bien estética. El unicornio ve pasar el mundo delante de sus ojos y no para cambiarlo, no para hacer nada, sino más bien para recordarlo. Por eso esta novela es un tapiz.
un recuerdo precioso de lo que no vuelve. Kalpa Imperial habla del poder desde la historia. El unicornio lo hace desde el mito y la sensibilidad. Y ahora damos un salto hacia lo que es la fantasía épica. Los reinos de Erion, de estas dos autoras argentinas, quizás no sea muy conocido y es un texto que circula más bien por internet, pero es una trilogía y la vamos a analizar porque forma parte de nuestra tradición. Quizás el contenido esté más cerca de lo que es la tradición anglosajona, pero igual se trata de autoras argentinas que bien merecen tenerlas en cuenta. Se trata en esta primer parte de un continente dividido en 5 reinos, cada uno con su particularidad y sus características especiales. Cada una tiene su cultura, su historia, su política y cada una tiene también su magia. Pero no cualquier magia, se trata de una magia que es administrada y distribuida por un grupo de mujeres llamadas las bendecidas, que son magas que se ocupan de mantener el equilibrio en el continente entre estos reinos. Hasta que desaparecen las bendecidas y entonces todo se derrumba. Lo que vemos entonces en la historia es un mundo que perdió su centro, que perdió su fuente de poder, se está desintegrando, se está deshilachando y lo que estamos presenciando justamente son los intentos por sobrevivir. Entonces hay hambre, hay miedo, hay muertes y sobre todo hay monstruos, chacales, arañas, no muertos y gigantes. Pero sobre todo lo que es más perturbador es que muchos de estos monstruos y de estas cosas y lo más devastador quizás de todo esto es que muchos de estos engendros fueron personas transformadas como consecuencia de la utilización de artes oscuras. Al mismo tiempo, estos reinos están atravesados por traiciones, por arreglos entre ellos, por toda una historia que tienen detrás y además están todos amenazados por un mal que viene desde afuera, un mal que viene desde tierras lejanas y que los va a poner en jaque. Y en este mundo colapsado, entonces, aparece el rol, la presencia de una estudiosa, de una joven, que va a ponerse a investigar papiros y textos sagrados, tratando de encontrar otra vez esa magia y a llevárselas a las bendecidas, que no saben dónde están, a llevar con ellas, para tratar de ordenar un poco el tema. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es el world building de este libro en particular, que está muy bien hecho. El world building es la construcción del mundo mágico en la fantasía, que tiene que ser sólido y cada cosa tiene que ver, o mejor dicho, encajar dentro de un sistema pensado previamente, porque si no la fantasía se cae. Si a veces nosotros hablamos de una fantasía absurda, como en el caso de Calpa Imperial, por ejemplo, en este caso acá, lo que se va es hacia un texto en donde todo tiene un sentido dentro de un sistema. Y aquí aparece muy bien construido. Además, la trama está muy bien planteada, de guerra, sacrificio y traiciones, y un tono más emocional que lo utilizado en muchas otras fantasías que le da un aditamento especial a toda la historia. Entonces, si Calpa Imperial es voz, si el unicornio es belleza, el reino de Erion es una epopeya en caída libre. Es un mundo que se está desintegrando. En este sentido, hago un pequeño paralelismo con lo que es la obra de Brandon Sanderson, particularmente con el Antris, un mundo en decadencia, un mundo que se está viniendo completamente abajo y aún así todo suceden cosas donde los personajes tratan de mantenerlo a flote o de sacarlo adelante. Es decir, un mundo que intenta no extinguirse. Entonces, ¿qué es lo que une a estas obras? Para mí al menos hay 3 respuestas. En primer lugar, utilizan a la fantasía para hablar del poder. Gorodichter lo hace desde la voz y la narración, Mujica Lainez lo hace desde el simbolismo y las autoras de los reinos de Erion lo hacen desde la política, desde la guerra y la pérdida. Gorodichter lo hace en la medida en que cada narrador que cuenta recuerda ese imperio y al recordarlo tiene una existencia. En el caso de Mujica Lainez es el unicornio que ve pasar ese mundo para recordarlo. En segundo lugar, el tema de la memoria como algo central en todas estas historias. Es decir, los mundos existen en la medida en que alguien los recuerda. El narrador, el unicornio, la biblioteca, los concilios, todos están hablando, contando para poder recordar aquello que no quieren que se pierda.
En tercer lugar, la fantasía latinoamericana en sí, es decir, que no copia, para mí, sino que más bien transforma. Gorodischer no necesita dragones, lo que necesita son narradores. Mujica Lainez no necesita mapas, lo que necesita es un mito precioso. Erion toma una épica tradicional, pero le va a agregar un tono más emocional, más trágico y la utilización de la magia como un bien escaso. La literatura fantástica latinoamericana es riquísima y tiene una mirada propia. Si bien hay algunos autores que tienen como contenido de sus relatos fantásticos por ahí elementos que son más bien de lo que es el norte, de lo que es el hemisferio norte, lo cierto es que escriben desde el sur. Y en esa escritura desde el sur siempre hay algo de lo local que puede permear en estas historias. Así que los invito a leer Calpa Imperial, El Unicornio y los Reinos de Erion y a que me digan qué es lo que les parece. Y si tienen algún libro o autor sobre el cual quieren que hablemos para la próxima, me lo dejan en los comentarios. Los invito a que se suscriban a este canal de aquí y nos vemos en la próxima.